especial de Finanzas a la Carta. El día de hoy les traigo un invitado especial que nos está visitando desde Ciudad de México, desde México. A pesar de él ser chileno y ser una persona especialista en marketing digital, hace algunos años se encontró con la inteligencia artificial y le voló la cabeza. Decidió dedicarse por lleno y dedicar todas sus horas a entender cómo funciona y cómo acercar el conocimiento de la inteligencia artificial hacia las personas. Así que hoy es todo un experto y tiene una compañía que tiene presencia en varios países en donde nos enseña cómo utilizar la inteligencia artificial. Vamos a darle la bienvenida en nuestro set a Francisco Gemeni. Francisco, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente me toca viajar harto, así que las ojeras lo muestran, pero nada, estoy muy feliz, poniéndole ganas. Oye, gracias por acompañarnos. Recientemente estuve en el e-commerce summit, Santiago, uno de los eventos más importantes que hay a nivel de comercio electrónico, a nivel de Latinoamérica. Y bueno, y tú sabes, traen expositores de diferentes partes del mundo, mucha gente. Lo que me llamó la atención de este evento en particular es que yo podría decir que el 98% del evento fue dedicado a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está robando el protagonismo en todos los espacios y tú llevas varios años dedicado de lleno a la inteligencia artificial. Me encantaría, primero que nada, saber y entender qué pasó por tu mente el día que conociste y descubriste esta tecnología que te llevó a replantearte, si se puede la palabra, un poco lo que hacías a lo que ibas a hacer a futuro. ¿Qué ocurrió en el momento que conociste la inteligencia artificial? Sí, mira, te cuento un poco de cómo llegué a la IA como la conocemos hoy día. Efectivamente, yo en el 2016, ya en mi agencia de marketing, donde trabajábamos con muchos clientes en gestionar data e información de ellos, buscábamos herramientas para hacer el análisis más eficiente, poder extraer más insights y poder aprender mejor. Y nos dábamos cuenta de que el proceso humano era costoso, complicado y tomaba mucho tiempo. Esto fue en 2017, más o menos, y hacer IA era difícil. Era para los que saben de ciencia, de matemática, de rocket science, si quieres ponerlo de alguna forma. Y llegó el 2022, aparece esta cosa que se llama ChatGPT, Ajá. y un poco cambia las reglas del juego, porque la interfaz, la forma de interactuar con esta IA es fácil, es conocida, es como hablar con un amigo, pero además la potencia que hay detrás nunca antes la habíamos visto. Y eso realmente cambia el escenario, porque cualquiera puede usarla, puedes prenderla y apagarla, y efectivamente está disponible siempre. Te cuento algo, recuerdo esa fecha, noviembre del 2023, si mal no estoy. Yo me acuerdo precisamente que estaba revisando las noticias financieras y encontré con que Alphabet, la empresa de Google, había caído un 8% en un solo día. Sí. Y yo dije, ¿por qué Google tuvo una caída de las acciones tan grande? Y comencé a buscar la noticia y me enteré que había un tal ChatGPT, de una compañía que era una inteligencia artificial y que comparado con la inteligencia de Google en ese momento, no recuerdo cómo se llamaba, pero no es Gemini, BART, era BART. Comparado con BART, esa era más efectiva a la hora de responder y eso causó furor. Entré a revisar qué era ese tal ChatGPT y dije, Dios mío, bendito, lo que se viene es grande, eso es impresionante. Noviembre del 2023. Para ese entonces, las inteligencias artificiales eran muy niñas, muy bebés, comparado con lo que es hoy. ¿Qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial en solamente 2 años? Mira, la IA como sistema se miden en estas capacidades mal llamadas razonamiento e inteligencia, porque lo que hacen es emulan un proceso cognitivo y emulan cómo las personas piensan. A medida que se han ido profesionalizando o haciendo más potentes, si quieres verlo de alguna manera, se han establecido pruebas y estos sistemas van ganándole a las pruebas, ¿ya? Entonces probablemente viste algún titular que decía la IA ChatGPT aprueba la prueba de aptitudes en un 97%, porque es capaz de responderte a esas preguntas. Y cada vez esas pruebas se están haciendo más complejas, más pesadas de ejecutar, más costosas de hacer, y estas IAs van empujando esa frontera que se llama de qué tan, llamémoslo, inteligentes son, dado a que pueden responder preguntas más complejas. Y se habla de que GPT 3.5, que fue la primera versión de ChatGPT, tenía el nivel
llamémoslo de razonamiento, que no es lo correcto, pero es la forma de explicarlo, un nivel de razonamiento de un niño de 4 a 8 años. Después llegó el GPT-4, que ya tenía la capacidad de un estudiante de cuarto medio. Y ahora estamos en este GPT-5, que tiene la capacidad de un doctorado, de una persona que tiene un Master's o un PhD de universidad. Imagínate. ¿Ya? Entonces, visualiza esta curva, digamos, exponencial de inteligencia. De nuevo, lo digo entre comillas porque no es eso, pero se percibe como. Ok, pero es una curva que no ha tocado techo todavía. No, estamos al 75%. Lo que significa que el nivel de capacidad de procesamiento y de análisis, si me lo permiten, va a seguir aumentando. Sí, efectivamente le diste el clavo, digamos, como a la problemática que hay. Para poder llegar a estos modelos de lenguaje, principalmente, que son estos IAs que conocemos hoy día, para que lleguen a su capacidad actual, tienen que ser entrenados primero con grandes volúmenes de información y con grandes capacidades de cómputo y de datos, en el fondo de procesadores. Ese procesamiento tiene un costo infernal, es tremendamente caro. Okay. Lo pueden costear solamente los grandes, o son millones y millones de dólares para poder hacer funcionar un modelo de lenguaje, al nivel que tiene un GPT-5 y el nuevo de Google que viene ahora, el Gemini 3 y todo esto demás. Y después tú tienes que tener una capacidad instalada de cómputo, de capacidades de procesamiento, para poder responder a todas las preguntas de las personas. Entonces, estamos hablando de grandes volúmenes de inversiones, grandes costos energéticos y obviamente grandes costos en cómputo. Y estamos en esta curva donde la demanda está creciendo 4,5 veces más promedio anualmente, solamente hoy, a lo que vamos hoy, esta curva se va a acelerar. Y la velocidad de este cómputo de capacidad solamente está creciendo 2 veces por año. Entonces se está separando la demanda de la capacidad. Eso significa que en algún momento va a haber más demanda que oferta y podría aumentar los precios porque hoy son relativamente baratos. Yo siento que hoy día, y lo que estoy viendo en el mercado, es que los grandes players, los Google, Amazon y Microsoft y demás, están invirtiendo tanto de dinero hoy día que pareciera haber una sobreinversión. Pero esa sobreinversión en el fondo lo que va a hacer es cubrir la demanda del futuro bastante bien. Okay. Entonces, tú puedes estar, si tú miras hoy día lo que se habla en el mundo de las inversiones de inteligencia artificial, el titular es, ¿hay una burbuja? ¿Cierto? Esta pregunta de se va a colapsar todo, como lo vimos en el .com. Y por lo menos las proyecciones dicen que no, porque efectivamente viene una curva de demanda en crecimiento y estas inversiones se hacen hoy, pero la disponibilidad no está mañana, demora 5 o 10 años en disponibilizarse. Entonces lo que está pasando hoy en el fondo es lo que vamos a estar recibiendo en 5 años más. Bueno, ¿te parece bien si ahora toda esa información la aterrizamos un poco, primero que todo a la persona común y normal, y luego nos vamos un poco hacia las empresas, que es a lo que te has dedicado en los últimos años, a llevar esta tecnología a las empresas? Vámonos primero con las personas. Pregunta, parece ridícula la pregunta que voy a hacer, pero ¿la inteligencia artificial va a dominar el mundo? Esperaría que sí. La verdad, sí. Me gustaría. Sí, o sea, si tú lo piensas, podemos hablar de Terminator y el fin del mundo, de todo lo que quieras, pero creo que no es positiva esa conversación. Okay. Pero verémoslo desde el lado positivo. Imagínate, tienes una inteligencia artificial que cura el cáncer, ¿ya? O que cura todas las enfermedades. Nuestra calidad de vida va a mejorar, nuestra expectativa de vida va a aumentar y vamos a tener puros beneficios de eso. Okay. Imagínate en los problemas de la humanidad, en la falta de agua, la falta de comida, la falta de educación. Todo puede ser acelerado, no resuelto, pero acelerado con capacidades de inteligencia artificial que resuelven esos problemas que para el humano son costosos, son difíciles y toman tiempo. Bien. Entonces hay una oportunidad. Y con respecto a la persona que hoy por hoy está comenzando a utilizar las inteligencias artificiales, por ejemplo, el CEO de ChatGPT en una declaración afirmó que cerca del 90 y tanto % de las personas que hoy usan ChatGPT no lo saben usar, lo utilizan mal, lo utilizan como si fuera un buscador de Google y que ChatGPT tiene mucho más potencial para entregar. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Estamos utilizando bien la inteligencia artificial o es un proceso natural de entender la tecnología? Hay un tema de adopciones, ¿cierto? De encontrarle usos a la herramienta y a la tecnología. Hoy día tenemos una pieza tecnológica, pero no tenemos tan claro cuáles son los problemas que tenemos de fondo y cómo esta tecnología resuelve esos problemas. Okay. Entonces se trabaja mucho en encontrar esos dos mundos, digamos. Pero a la vez, mi percepción es que no necesitamos saber realmente cómo funciona la tecnología mientras esa tecnología de manera transparente nos resuelva los problemas de la vida.
Entonces hoy día la forma de interactuar con la IA se parece mucho a Google. Entonces es natural que las personas lo usen como Google, hago una pregunta y me responde. Pero después empiezan a pasar otras cosas, cómo lo alimento con mi información, con mis desafíos, con mis problemas de negocio, y la IA se vuelve un poco más un compañero. No sé si escucho, bueno, Microsoft habla del copilot, ¿cierto? Sí. La IA se vuelve este copiloto a tu trabajo, y ahí ya estás hablando de algo que tiene una percepción, uno lo percibe como una entidad casi, y ya empiezas a pensar en algo que tiene vida, ¿cierto? No, inteligencia. Le vamos a poner nombre. Sí, o sea, todo el mundo hablan del Claudio cuando se refieren a Claude. A Claude, ok. O hablan del Gepetito, cosas así como el Gepetit, como que yo lo he escuchado varias cosas como Gepetit, que mira. como medias como personificaciones de estos sistemas. Okay. Incluso cuando la gente le dice hola, gracias, por favor, sí. también está un poco personalizando o personificando un sistema que un computador, ¿no? Humano. Yo utilizo el sistema de comando de voz, se me es más cómodo. Y como entiendo que esas inteligencias hablan de forma natural con uno, entonces prefiero hablarle que escribirle. Y claro, le digo gracias, le digo por favor, sí, claro. Y cosas así como si estuviera hablando con otra persona. Llega el punto en que uno pierde un poco la noción, sobre todo ahora que cuando te responden también con voz es muy natural. Sí, o sea, tú puedes llegar a tener una relación, llamémoslo, personal con estos sistemas. Allá hay casos de gente que se ha enamorado, hay un par de casos de suicidio incluso. Y pasa porque efectivamente el ser humano tiene un problema de loneliness, ¿cierto? De soledad. De soledad. Entonces, estos sistemas un poco llenan esos espacios. Y no es único de la IA, pasó con las redes sociales. Me hiciste acordar, hoy justamente un compañero en la oficina, y si ve el programa se va a reír, porque le estaba mostrando el notebook LM de Google, que es muy bueno para estudiantes, y le mostré lo que hace y todo lo demás, y que crea un podcast. Cuando escuchó el podcast, lo primero que él dijo, ya no necesito amigos. Eso fue lo primero que dijo. No necesito más amigos, esto es lo único que yo necesito en la vida. Ok, Francisco, tú llevas años dedicándote entonces a traer la inteligencia artificial a las empresas. Cuéntanos un poco sobre tu negocio. Primero, ¿cómo se llama tu empresa? Bueno, con mis socios, Catalina y Jonathan, fundamos Kemeny Studio. Ellos eligieron el nombre, no soy tan egocéntrico. Okay. Por el apellido. Por el apellido, pero principalmente porque tiene una distinción y es un poco distinto al oído, ¿cierto? ¿Por qué estudio? Porque creemos que esto tiene mucho de investigación, jugar, aprender. Entonces queremos ser súper hands-on, tener nosotros mismos las manos en la masa, a diferencia de los negocios de consultoría más tradicionales donde los consultores están quizás más lejos del problema, de la solución. A nosotros nos gusta estar ahí. Nuestro equipo somos pequeñitos, somos 7 personas, pero estamos enfocados principalmente en desarrollar productos que usan inteligencia artificial como el core, ¿cierto?, principal para resolver un problema. Y esos problemas van desde clientes nuestros que quieren vender más en Internet o en sus canales de e-commerce, hasta empresas que necesitan eficientar sus operaciones. Nos tocó, ahora tenemos un cliente en México, súper interesante el proyecto, donde estamos desarrollando un gestor de inventario para sus almacenes de una fábrica. Ajá. Tú lo piensas, eso está súper lejos de la inteligencia artificial, está súper lejos del Internet casi, pero cuando vas al terreno y te encuentras con las personas que están ávidas y están esperando soluciones de tecnología para hacer su trabajo mejor, la IA calza perfecto. Ahí estamos nosotros. Oye, y además hay algo que me hace mucho sentido en ese momento en lo que están haciendo, porque conozco parte de tu historia, conozco parte de tu background, y una de las cosas que me ha llamado la atención de lo poco que sé de ti es que te gusta involucrarte con la gente. Ajá. Y que de alguna manera vas más allá de la simple herramienta tecnológica y tratas de comprender qué pasa en el ser humano que está detrás de la pantalla, qué pasa con la persona que está dejando un comentario. Sé que te interesa entender el por qué está el comentario, y creo que has hecho inclusive trabajos de campo visitando a las personas y no respondiendo por el chat como cualquier persona lo haría, sino te interesa el ser humano. Mira, yo tengo un background técnico fuerte, pero con un interés muy importante en la sociología, me gusta la antropología desde conceptualmente nada más. Y desde ahí he aprendido a por qué las personas adoptan o no una tecnología, y va como en esa línea. Me ha tocado trabajar con empresas de gran impacto, empresas de energía, que fueron clientes míos hace años atrás,
Y uno de mis proyectos que más aprecio, que tuve la oportunidad de trabajar, fue efectivamente ir a las comunidades en Aysén, en el sur de Chile. En el sur de Chile. Encontrando quién estaba hablando en las redes sociales de un proyecto de energía y llegar a estas personas, invitarlos a una conversación, tomarme un café con ellos y escucharlos y entender cuáles eran los problemas y las necesidades que tenían. Y después llevarnos eso como insight y llegar y trabajar con el equipo tecnológico en encontrar soluciones para esos problemas. Y yo creo que hoy día, mucho de cómo se diseñan los productos, no lo hago solamente yo, esto es una práctica ya bastante común, tiene que ver con entender a la persona y diseñar en función de la gente, y no diseñar al revés en función del negocio o de la tecnología, sino que diseñar en función del usuario, digamos, quién va a usar el sistema. Yo soy director de marketing de una compañía importante acá en Chile y atiendo múltiples empresas a nivel nacional. Pero me interesa mucho aprender de ti, de esa experiencia. ¿Qué te llevó y qué te movió a salir de la oficina para visitar en Aysén personas que no conocías? Supongo yo que no sabías cuál era su dirección. Supongo yo que podías haberlas llamado. Pero ¿qué fue lo que te movió a salirte de acá de la oficina para ir a hablar directamente con ellos? Sí, mira, yo creo que la tecnología es un habilitante para las relaciones humanas. Perfecta esa frase. La tecnología es una habilitante para las relaciones humanas. Me encanta. O sea, el espacio cómodo para muchos es sentarse detrás del computador y no levantar la cabeza y salir a preguntarle al compañero cuál es el problema. ¿Tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees que dijo él acá? ¿Por qué él puso esto acá? Exacto. Entonces, a mi parecer y en mi visión del mundo, la tecnología es para que nosotros podamos ser más humanos, no al revés. Entonces, cuando tú me preguntas al principio, ¿crees que la IA se va a tomar el mundo? Sí, pero eso me va a permitir a mí ser más humano. Disfrutar más del tiempo, estar más con mi familia, leer por placer, dibujar, ¿cierto? Esas cosas que nos hacen realmente humanos. Entonces, cuando llevamos eso a lo que es el negocio, lo primero que tú tienes que hacer es, creo yo, entender al cliente, entender al comprador, qué le duele, y después diseñar los productos, después diseñar la tecnología alrededor de ese dolor. Y es más fácil partir desde uno mismo, explorarse a uno, ¿cierto? Encontrarse y decir, mira, a mí me pasan estas cosas, yo tengo estos problemas en mi trabajo, ¿cómo puedo usar la tecnología para esto? ¿Cierto? Pero si tú no piensas un poco, si no miras y no observas, es difícil encontrar soluciones innovadoras. Entonces esto viene principalmente del mundo del diseño, ¿cierto? ¿Cómo diseño soluciones para las personas? Tengo que poner en el lugar de la persona. Sí. Mira, fíjate tú que si conectamos lo que es la adopción de la tecnología con el impacto en el modelo de negocio que puede tener la tecnología y hacemos un cuadrante con esas dos variables, hoy por hoy encontramos que las respuestas, los chatbots, los servicios de mensajería o de respuesta automática o WhatsApp o como se llame, son la herramienta para la que más se está utilizando la inteligencia artificial a nivel de empresa. O sea, hay muchas cosas en las que se está utilizando, pero a nivel de adopción y de impacto, estas respuestas automáticas están eliminando al community manager, están eliminando, o no al community, a la persona que responde, están eliminando el que está detrás del WhatsApp, están eliminando el que está detrás de las redes sociales respondiendo y están entrenando a estos modelos de inteligencia para que responda y la persona al otro lado probablemente ni se da cuenta que es un robot con el que estuvo hablando todo el tiempo. ¿Cómo ves esa paulatina eliminación de personas en esos procesos de interrelación? Mira, yo creo que todas las tecnologías tienen un recambio del rol del humano en el proceso tecnológico, en el proceso de negocio. ¿Ya? Hace, no sé, 80, 100 años hablábamos de la transformación de las fábricas de un 100% humana a algún grado de máquina, ¿cierto? De procesos de maquinario. Hoy día estamos viendo cómo esas máquinas tienen forma de software, ¿ya? Y ese software en el fondo va a reemplazar a un humano que agrega poco valor cognitivo al trabajo, ¿ya? Yo conozco harto el mundo de los community managers, trabajé harto tiempo en eso anteriormente, entonces efectivamente el trabajo de responderle a una pregunta frecuente de un cliente por un chat o incluso por una llamada telefónica tiene poco ejercicio cognitivo de la persona. Estás leyendo un script, muchas veces estás copiando y pegando. Copio y pego. ¿Cierto? Sí. No quita que en algunos momentos pueden haber cosas fuera del script y que el humano genera valor, pero son los menos. Entonces yo veo que las low hanging fruits, ¿cierto? Estas frutas fáciles de cosechar en el mundo de la inteligencia artificial tiene que ver con procesos repetitivos
que el humano agrega poco valor en el proceso y termina siendo un operador de alguna máquina, ¿ya? Toda esa operación puede ser automatizada. Y hablemos desde creación de contenido, automatización en los servicios de atención al cliente, lo que es gestión de datos, transformar datos de una tabla a otra tabla, todo esto que en el fondo el humano lo único que está haciendo es medio robot, ¿cierto? Robotizando su trabajo. Yo creo que lo que ven las empresas no es tanto una eficiencia de reemplacemos personas por robots, es pongamos esos recursos en los lugares donde realmente generan valor. Ok, lo comprendo. Y este concepto que ha empezado a sonar y que aparentemente con la llegada de la inteligencia artificial podría cada vez ser más posible, de $1 billion, one person, un billón de dólares, empresas multimillonarias en facturación con muy pocas personas en ella. ¿Cómo visualizas tú ese futuro? Bueno. ¿Y es distópico? No, ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? Porque tú estás involucrado en esto. Quiero tu opinión. Mira, te comentaba que yo tenía una agencia de marketing. Éramos 120, 150 personas. Era grande. Éramos grandes. Era muy grande. Era grande, era complicado. Gestionar Sí. personas es difícil. Sí. Hoy día mi estrategia de negocio es cómo hago lo mismo con la menor cantidad de gente. Ok. ¿Ya? Entonces, efectivamente, y de forma interna, estamos siempre cuestionándonos si alguien, esto lo puede hacer una IA o un software o realmente necesita a un humano detrás. Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces los procesos son ineficientes y permitirían un mejor proceso poder abordar más trabajo. Esa yo creo que es una de las primeras fases de esta conversación. Y luego, yo siento que el humano en sí, si lo puedes poner, de vuelta a lo que te decía antes, a hacer trabajo de mayor valor, va a generar más valor per cápita, ¿cierto? Entonces, si tú tienes a alguien que es suficientemente comprometido, llamémoslo inteligente, y que en el fondo tiene claro lo que tiene que hacer, acompañado con un set de herramientas de inteligencia artificial suficientemente robustas, debería poder ser mucho más eficiente y efectivo en su trabajo. Y por ende, esta teoría del One Person, One Billion Company, que el otro día Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo Zero Person, One Billion Company. O sea, ya sin personas, una inteligencia sola va a crear los negocios. Exactamente. Y va a facturar sola. ¿Por qué? Porque en el mundo de los agentes, que son estas inteligencias artificiales que tienen capacidades de gestión y ejecución, ¿ya? El concepto del agente no viene saquémonos la idea del agente telefónico, no es una persona, no es un humano, es una capacidad de ejecución, ¿ya? Cuando tú hablas de estos sistemas de agentes que tienen estas herramientas para ejecutar tareas, ellos pueden tomar decisiones o podrían tomar decisiones de negocio sin la necesidad de la orquestación de un humano. Entonces, efectivamente, hoy día se ven empresas de 5 a 15 personas que ganan $100 billones, ¿ya? Unicornios. Y eso va a bajar. Vas a llegar a empresas de 3 personas, vas a llegar a empresas de 2 y vas a llegar a empresas de 1. Eventualmente se va a poder llegar a los de 0. Eventualmente vamos a buscar estar en esa empresa de 1. Y yo creo que por ahí va el incentivo al emprendimiento hoy día. ¿Cómo hago, usando IA, usando agentes, para poder automatizar tanto mi proceso que yo no le tengo que contratar? Y eso abre la puerta a que más personas emprendan, no a que haya más desempleo. Si hoy día tú tienes una idea de negocio, un poco de inteligencia artificial, puedes hacer la realidad. Exacto. Y ojo que yo veo dos caras de la moneda porque no existe nunca el blanco y el negro. Siempre hay un matiz de muchos grises para las personas. Entonces, si bien por un lado estamos hablando de que las empresas podrían reducir de forma sustancial su plana de personas trabajando gracias a las herramientas de inteligencia artificial, pues también qué va a pasar con esa plana de personas que ya no van a poder estar. Entonces, por un lado tenemos preguntas, ¿no? ¿Cómo las empresas pueden aprovechar la inteligencia artificial para reducir costos y mejorar procesos, ser más eficientes? Y por otro lado, ¿cómo las personas tienen que entender que o entran ahora en el tema de la inteligencia artificial o van a quedar en un grupo muy reducido de personas que no van a tener capacidades ni herramientas para adaptarse a lo que se viene? Sí, mira, hay varios temas en esa pregunta interesantes. Lo primero es que quienes sepan y puedan usar la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva con quienes incluso no quieran hacerlo, ¿ya? Los que sepan y puedan. Y quieran. Y quieran. Ok, sí, porque entre el poder y el querer hay un mundo de distancia. Exacto. Así es. Gente muy inteligente que no lo quiere hacer por alguna razón. Entonces va a haber una separación
Y esto hay varios artículos de respecto a cómo los super trabajadores van a ser quienes realmente absorban estas herramientas y las usen. Y van a dejar atrás a todos los que un poco van al trabajo y como que están esperando que algo pase. ¿Ya? Ahí hay un tema. Luego, yo veo que efectivamente las empresas no solamente deberían pensar en reducir personal, sino que en aumentar su rentabilidad y aumentar su capacidad de vender, capacidad de dar servicios. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, uno piensa rápidamente en menos personal, menos costo, pero también podrías pensar en mayor retorno. Entonces, también yo creo que tiene que ver con cómo ves el vaso, medio vacío o medio lleno. Por otro lado, yo creo que esto es lo más grave de todo, es que tarde o temprano todos los trabajos humanos son reemplazados por algún tipo de IA, de software computacional o incluso algún tipo de IA en un robot. Así es. Entonces, si queremos irnos al extremo, 50, 100 años tal vez, los robots van a estar por todos lados y tú no vas a tener que hacer nada. ¿Ya? Y eso va a ser un robot digital o un robot físico. Sí, y si no, díganle al operador del ascensor que ya no existe. Justamente. Y es un súper buen caso porque hay gráficos de el número de empleados operadores de ascensores crece junto con el número de ascensores, pero después cae radicalmente con el número de ascensores automáticos y ese número de ascensores automáticos sigue creciendo. Subiendo. Entonces la curva hace una campana. No conozco el gráfico, pero brillante. Está ese gráfico, ese estudio, yo lo he usado varias veces para justamente el mismo caso. Inclusive te digo, acá en Santiago Centro, nos quedan 2 minutitos, pero acá en Santiago Centro conocí prácticamente lo que podría ser el último ascensorista de Santiago, en un edificio por acá cerca. Y me llamó muchísimo la atención que existiera ese puesto y el señor tenía ahí su silla y él a qué piso y te marcaba. Claro, ya no está, reemplazaron el ascensor. Mira, y te voy a decir algo respecto a ese punto, porque todo puede ser IA, pero muchas veces y muchas empresas y muchas personas van a querer mantener una relación humana. Sí. ¿Cierto? Entonces Sí. vas a tener cosas medias, llamémoslas medias vintage tal vez, o medias romantizadas de a mí me atiende en mi ascensor, hay una persona. ¿Ya? Van a ser súper exclusivas, van a ser muy caras, pero va a existir. Okay. Y bajo esa lógica, yo creo que lo que más importante es cómo nosotros somos y hacemos que el futuro, en el fondo, se adapte a esa visión. Quiero tener una vida sin trabajar, incluso. Bien. Muy bien. Francisco, se nos está acabando el tiempo. En 2 minutitos, ¿qué soluciones puedes brindar tú y tu empresa hoy a las compañías en Chile con respecto a la inteligencia artificial? Sí, mira, nosotros tenemos 3 líneas grandes de negocio. La primera es ayudamos a entender, a pensar y a adoptar estas tecnologías hablamos de la educación, pero desde la visión en realidad. ¿Ya? Te ayudamos a visionar dónde puede estar tu organización en los próximos 5 o 10 años. Te podemos ayudar, y estamos trabajando con hartas empresas, a transferirles nuestro conocimiento a sus equipos a través de proyectos que los mismos equipos desarrollan e implementan, guiados por nosotros. Genial. Y el último, que obviamente es el negocio más grande que digamos nosotros, desarrollamos tecnologías para ustedes. Si tu empresa quiere poner una cámara, monitorear el desempeño de una fábrica o poner un robot y atender a tus clientes, nosotros implementamos esas soluciones para nuestros clientes hoy día. Maravilloso. ¿Cómo hacemos para contactarte? Te dije que mi empresa se llamaba como yo, bastante fácil, Kemeny. Si tú buscas Kemeny en cualquier red social, en Google va a aparecer Kemeny Studio y por ahí estamos, o por WhatsApp, LinkedIn y lo que necesiten. Perfecto, muy bien. El último minuto, antes de que te vayas, por favor, en 1 minuto, esa cámara es para ti. Cuéntale a la audiencia tu mejor consejo. 1 minuto, de corazón a corazón. Mi mejor consejo, si estás hoy día mirándola ya con miedo, yo creo que lo primero que tienes que hacer es atreverte, ejercitar el músculo e intentar probar a aprender. Eso no te lo va a quitar nadie, lo vas a poder llevar hacia tus trabajos del futuro y vas a poder destacar. Ok, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Finanzas a la Carta. Yo sé que vas saliendo a tomar un avión, así que no te vamos a quitar más tiempo y nosotros volvemos después de estos cortos comerciales. Ya regresamos. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de monitoreo y una empresa de monitoreo de productos de alto valor? Pues la diferencia es ILI Seguridad. ILI Seguridad es una empresa chilena con más de 18 años de experiencia que se encarga de resguardar estas compañías que tienen productos de alto valor, como casas de comercio, joyerías o casas de cambio. En ILI Seguridad encuentras tecnología de punta a tu servicio. Puedes contar con monitoreo de cámaras 24/7, apertura de cajas fuertes centralizada, control de acceso y mantenimiento de sistemas de seguridad
por profesionales, porque Illy Seguridad se adapta a tu necesidad. Llama ahora y cotiza sus servicios. En Café Tres Cordilleras creemos que el café es mucho más que una bebida. Es cultura, identidad y un puente entre quienes lo cultivan y quienes lo disfrutan. Nuestro aporte al mundo cafetero en Chile es claro: llevar lo mejor del café de origen colombiano, con toda su riqueza sensorial, su historia y su calidad, a una comunidad cada vez más apasionada por el café de especialidad. Café de origen 100% colombiano, con granos seleccionados de alta calidad, su tostado fresco y preciso, que resalta los perfiles de sabor únicos y su versatilidad, ideal para todo tipo de métodos de preparación. Además, ofrecemos la trazabilidad completa, conexión directa con caficultores y una propuesta pensada tanto para amantes del café en casa como para cafeterías que buscan diferenciarse. Café Tres Cordilleras es tu mejor café. Y estamos de regreso en nuestro programa Finanzas a la Carta. Y tengo una pregunta que hacerle a todos los que son emprendedores y están pensando en emprender un negocio. Generalmente uno tiene una idea de negocio y uno quiere que su negocio tenga un producto que le llegue a todo el mundo, a todo el mundo. Y a veces perdemos de vista las grandes oportunidades que hay detrás de los negocios de nicho. Negocios que son para pocas personas o negocios altamente especializados. Así que en este momento yo quiero presentarte un invitado que resolvió un problema que era muy particular del mundo de los bomberos, y a partir de ello han creado una compañía con presencia en varios países. Les hablo de Viper, la compañía Viper.cl, y a uno de sus fundadores, Camilo Salazar, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, ¿verdad?, por el tiempo. Y vamos a desentrañar un poco de dónde nace Viper, de dónde nace esa idea. Es una idea que sé que lleva varios años funcionando y que hoy por hoy es una plataforma nacional muy importante para la prestación de ayuda en casos de emergencia, ¿ok? Pero antes de llegar a ese punto, Camilo, yo sé que tú tienes mucha relación con el cuerpo de bomberos, con los bomberos. Dime, ¿de dónde nace esa relación con los bomberos? Bueno, es como una suerte de tradición familiar. Mi padre ya lleva 60 largos años de bombero, así que yo de niño participaba en las actividades de la compañía. 60 años Sí, de bombero tu papá. Acaba de cumplir 80 años y entró a los 20 y ya está en los 60 de bombero. Wow, o sea que tú naciste en medio de los bomberos prácticamente. Sí, de hecho, lo comentamos fuera de cámara que yo hasta me bauticé en una ceremonia religiosa que se hizo en la estación de bomberos, porque es tradición que a los hijos de los voluntarios o a los ahijados se les bautice en un evento dentro del cuartel, Okay. en una misa católica. Mira, yo tengo un niño, se llama Samuel, tiene 7 años y le encantan los bomberos. Él escucha la sirena de los bomberos, obviamente suena durísimo, y entonces le impresiona cómo suena el auto, le impresiona ese auto tan grande, de colores, con luces, que va a toda velocidad, que todos le hacen calle de honor para que pase. Y veo en su carita la emoción que le da ver a un bombero. ¿Cómo es para un niño crecer en medio de los bomberos? Bueno, para mí era natural, para mí nunca fue raro ir a un incendio y ser el privilegiado que se podía subir al camión Sí. mientras se apagaba el incendio y todos me conocían, así como conocían a los otros hijos de los bomberos. Ajá. Pero no dejar pasar la invitación de que la mayoría de las compañías tienen brigadas juveniles donde generan la semilla para que a los 18 años esos niños pasen a ser bomberos. Desde los 12, 13, por ahí 14, es bueno que los niños se acerquen, en vez de ir a una actividad del colegio o una actividad como Scout, que vean la oportunidad de entrenarse en una institución distinta, con un fin súper específico, súper sano, que es el cuartel de bomberos siendo brigadier. Así que la invitación para todos los niños que les guste y no pierdan ese cariño por la bomba,
que se acerquen al cuartel más cercano y participen de la brigada juvenil, como te digo, desde los 13 años, 12 años, es razonable, no van a ir a los incendios, que no se preocupen los papás, no van a correr riesgo, pero van a ser entrenados y van a tener la experiencia. Mira, me interesa mucho esa pregunta y quiero saber desde tu punto de vista y tu experiencia, tu papá bombero, tú participaste durante muchos años también del cuerpo de bomberos, ¿qué valores crees tú que aprendiste en medio de los bomberos? A ver, dentro de la bomba, entre nosotros es súper natural como comprometerse con hacer cosas más allá de lo normal para salvar vidas. En la parte bonita decimos que todos arrancan del incendio y los bomberos vamos corriendo al incendio, lo cual es muy extraño, muy raro. Sí, pero sí. La satisfacción de poder ayudar es muy plena. De hecho, en sentirse útil a los demás, uno dice que pierde todos los temores a ser felices en la vida. Entonces, uno se siente muy bien. Y en lo práctico, uno aprende a reaccionar de manera más pausada y controlada frente a incidentes o emergencias. Y eso también te transforma en un aporte a la sociedad en los momentos más difíciles. O sea, yo he sido testigo en reuniones de cumpleaños de compañeros de curso de mi hijo, de un niño que se fractura una muñeca, y todos corren, no saben qué hacer. Y digo, oye, tranquilo, entre comillas, solo se fracturó una muñeca, hay que hacer esto, llevémoslo al médico, yo voy con usted. Entonces, llegas a un nivel de atención de cosas medianamente críticas o graves, que cuando te encuentras con algo relativamente cotidiano, poco probable, pero no imposible, Sí. tienes una manera de reaccionar mucho más tranquila y que puedes ayudar en vez de ser un estorbo. Ese conocimiento sería importantísimo para todos, ¿verdad? Sí, claro. No solamente para los bomberos, evidentemente Por supuesto. nadie está exento de un accidente en casa. Por ejemplo, como el que tú narras, y saber qué hacer es súper importante. Claro, por eso pasar por la bomba y por el cuartel algunos años, ya sea en la brigada o como bombero, yo creo que te prepara muy bien para muchas situaciones que puedes vivir, lamentable, pero es un aprendizaje súper sano, gratuito, donde además estás ayudando a la comunidad. Así que la invitación es que ojalá los niños que les guste la institución se acerquen y puedan participar de las brigadas a lo largo de todo el país. Maravilloso, me encanta esa idea y voy a tenerlo muy en cuenta para Samuel. Tú, desde los 18 entonces, antes de los 18 ya estabas en el cuerpo y a partir de los 18 te hiciste bombero, bombero voluntario. Sí. ¿Cuánto tiempo pudiste estar de bombero voluntario? Tuve 6 años en un cuerpo bombero, después por un tema de cambio de domicilio, bueno, salí y después estuve en otro cuerpo bombero aquí en la región metropolitana 1 año y medio más. Ok, pero después no pudiste continuar directamente con ellos porque tuviste que viajar. Iba a viajar fuera de Santiago a hacer unos estudios de posgrado y además ya había cumplido una etapa. Yo creo que todos los procesos tienen un principio y un fin. Ahora, seguimos por el diseño de Viper y por lo que hacemos, muy ligado a la institución. De hecho, mi socio Ezequiel sigue siendo bombero muy activo, miembro de USAR Internacional de Chile, y el equipo de Viper está en un 60%, 70% formado por bomberos voluntarios. Exacto. ¿De dónde nace entonces la idea de Viper? ¿En qué momento tú vuelves a Chile? Sí. Y ahí comienza la idea, ¿cómo nace? ¿Cuál es la génesis de esa Nació idea? un poquito después cuando compartíamos una actividad consultiva con el que actualmente es mi socio y teníamos el problema y nos reíamos porque en la noche te despertabas por el ruido de la radio de manera no necesaria porque era una emergencia para otra compañía, para otra estación, pero tenías que estar escuchando la radio en la noche y a él se le ocurrió una idea que hace 14 años, que es cuando partimos con esta idea, era muy disruptiva, súper creativa, que es transformar el celular en un sistema de notificaciones push, y por eso la empresa se llama Viper, porque imitábamos el concepto de los antiguos pager o busca persona, que en Chile le decimos Viper. Se escribe distinto, pero se escribe, es un juego de palabras, y transformamos la notificación que llegaba por un sistema electrónico a la radio en una notificación push al celular. A ver, para entenderlo entonces, ustedes como bomberos voluntarios, si no estaban en la bomba o en el cuartel, tenían que tener un radio encendido mientras dormían. Sí. Y evidentemente, si había una emergencia que no necesariamente era para tu cuerpo de bomberos, para tu equipo, te enterabas igual. Te enterabas igual y te despertabas. Eventualmente sí. Y Por claro, eso es algo que solamente el bombero entiende, que el bombero siente, porque el resto de las personas no Sí. tienen ese patrón en la Y casa. en el día a día también, porque yo estaba en clase en la universidad y la radio sonaba, chirreaba, habían ciertos sistemas de notificación de grupos informales de amigos, oye, salió esto otro, pero no había un aviso selectivo que pudiera identificarme a mí por dónde estoy, de qué estación soy, qué especialidad tengo, que esa emergencia era asignada, entre comillas, a mi grupo y a mí, y yo me tenía que enterar. Entonces lo que hicimos fue transformar una notificación muy masiva, que era la radio, Ajá. a una notificación selectiva, donde tú desde tu celular dices, de esto es lo que me quiero enterar, y así filtro las emergencias que me llegan. De hecho,
En algún momento nos enteramos en otro cuerpo de bomberos que al Viper le decían el salvamatrimonio. El salvamatrimonio. Porque la pelea en la noche con la esposa era, oye, apaga la radio que quiero dormir, pero si apago la radio no me entero del incendio Ajá. y pierdo la oportunidad de ir a la actividad para la cual me preparé. Oye, pero o sea, me encanta esta historia. ¿Y por qué me encanta? Porque fíjate tú que cuando estamos en el mundo de los negocios y queremos emprender un negocio, generalmente, Camilo, pensamos en negocios que abarquen a todo el mundo. Pensamos en una solución para todo el mundo. Pero existen negocios muy de nicho, muy centrados, que solucionan un problema demasiado específico y el que ustedes entraron a solucionar, claro, era un problema que ustedes mismos sentían, nadie más lo sentía, nadie iba a venir a resolverles este problema. Sí. Y de alguna manera dicen, estoy chato de que suene este radio cuando estoy dormido y ya no me está dejando dormir y tenemos que arreglarlo de alguna manera. Sí, y me atrevería a decir que en ese momento no nos dimos cuenta de que podía ser usado para otros. Casi lo hicimos como una creatividad, así como oye, hagamos algo entretenido. Ajá. Que resolvía un problema específico con un alcance súper limitado. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que esto de buscar personas en la calle, de notificar de manera selectiva, de agregarle mayor valor a la notificación, más allá de 120 letras que tiene una notificación SAE, por ejemplo, tiene valor no solamente para los bomberos, no solamente en Chile, y eso nos ha permitido que la herramienta vaya creciendo no solamente en funcionalidades horizontales, sino que también en distintas verticales y hoy día lo ocupan varias industrias. Sí, y tengo varias preguntas que hacerte con respecto a ello, pero no me quiero anticipar a las preguntas, porque me vinieron muchas cosas a la cabeza con respecto a las empresas. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que ustedes tuvieron hace 14 años, sobre todo, pienso yo, a nivel tecnológico, para desarrollar esta idea? La idea nace de una conversación que tuvieron. ¿Y quién comienza a implementarla? ¿Cómo decidieron implementarla? Bueno, ahí con Ezequiel, mi socio, acordamos estructurar esto como una sociedad. Él era más TI, más informático que yo, y nos dedicamos a hacer yo el diseño funcional de la aplicación y él la parte un poco más tecnológica. Y ahí vino el primer desafío de negocio, entre comillas, que, bueno, ¿a quién se lo vendo? ¿Cómo lo implemento? Y ocupamos la típica recomendación de tener un cliente de lanzamiento, quizás sin cobrarle, pero que nos diera vitrina de lo que estábamos haciendo. Eso tuvo muy buen resultado. Corrimos como en la lista de las cosas correctas. Estábamos resolviendo un dolor que teníamos nosotros. Sí. Conocíamos completamente la industria porque estábamos trabajando adentro. Conocían el cliente. Conocíamos el cliente. Teníamos el dolor. Podíamos desarrollar la solución y partimos con un cliente de lanzamiento que fue nuestra vitrina. De ahí para adelante, otros clientes se enteraron, nos lo empezaron a pedir, ya con un valor comercial entendido, y ahí empezó a construirse la idea de transformar esto en un negocio, en una empresa. Recién ahí hablaremos de 10 meses, que esto empezó a decir, oye, parece que tiene tracción, parece que hay otras personas que les interesa, les ayuda, y esa tracción que se dio primero a los bomberos, que parece un nicho muy pequeño, sí. Resulta que los bomberos son voluntarios aquí y todos tienen otro trabajo. Y la mayoría de los otros trabajos asociados a emergencia normalmente son bomberos. Prevencionistas de riesgo, TENSA en la salud, jefes de seguridad. Entonces, estas mismas personas nos han dicho, oye, ¿puedo ocupar Viper en mi empresa? ¿Y qué se dedica a tu empresa? No, tengo una brigada de emergencia en una minera. Oye, ¿puedo ocupar esto? ¿En qué te dedicas? No, manejo una ambulancia en un servicio de una clínica. Y así empezó la idea de negocio a crecer. Y paulatinamente fue creciendo. Hoy tienen ya 12 años, pues 14 años desde la idea inicial, pero sí. 12 años de funcionamiento. ¿Hasta dónde ha llegado Viper? Bueno, felizmente hoy día ya nos vemos como una scale-up en términos de volumen de venta. Estamos vendiendo en varios países, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Acabamos de abrir oficina en Brasil y ya estamos haciendo nuestras primeras rondas comerciales también en México. Y por primera vez ahora, a fin de año, vamos a ir a exponer la posibilidad de tener clientes en Estados Unidos en una feria en Miami. Camilo, mira, me dejas así anonadado, sin palabras, el impacto que ustedes han logrado tener con esta idea. Y vuelvo y digo, es que lo que rescato, evidentemente han tenido que pasar altos y bajos, han tenido que trabajar muchísimo para llegar a donde están, pero han construido algo realmente formidable a partir de un nicho pequeñito que paulatinamente han ido adaptando a otros jugadores, a otros tipos de clientes. Pero mis respetos y mi admiración total. ¿Recuerdas algún evento en particular que te llene de satisfacción en donde Viper
actuó y funcionó para lo que se necesitaba? Bueno, felizmente sí. De hecho, hoy sin ir más atrás, nos llegó una muy buena experiencia de un cliente en el norte, que una de las herramientas, nosotros desarrollamos, el sistema de notificaciones fue la base, ¿verdad? Pero ahí nos dimos cuenta que su uso como sistema de notificaciones estaba asociado a otros tipos de soluciones. Un sistema de despacho de vehículos de emergencia, lo que en Estados Unidos se conoce como un CAD, que lo desarrollamos y lo ocupan ambulancias, bomberos, seguridad ciudadana, y un sistema de notificaciones de emergencia para planes de emergencia en empresas, ¿ok? En este uso de los bomberos o de los sistemas de emergencia, nos pasó que hoy día nos contó un cliente que había recibido una llamada muy entrecortada, de muy difícil comunicación, de parte de una persona extraviada en un cerro. Y que no le podía decir dónde estaba, porque estaba extraviada, por ende. Y en nuestra solución incorporamos herramientas de georreferencia a través del celular. Tecnología que hoy día no está de base en Chile, sino en otros países de Norteamérica. Entonces le mandamos un link al celular y el celular me contesta dónde está y yo sé dónde la persona está ubicada perfectamente. Se lo manda al celular, no a la persona, es decir, el celular es el que contesta sí, al automáticamente. WhatsApp, pero ocupamos tecnología local del celular para compartirnos su ubicación y nosotros mostrarlo en nuestro mapa. Pero pregunto, para entender un poco mejor, si la persona está desmayada y no puede atender el celular. Lo que pasa es que por algo llamó a bomberos, sabemos que tiene el requerimiento porque esta persona se intentó contactar con la central, había muy mala comunicación, pero lo relevante es que no le podía decir dónde estaba para recibir ayuda. Entonces, a través de nuestra solución, logró obtener la ubicación del celular y en este caso el Cuerpo de Bomberos coordinó con una comisaría que era lo más cercano al lugar o con un retén, que fueran ellos primero porque tenían la ubicación exacta y los policías estaban mucho más cercanos. Sí. Bomberos es nuestro cliente, en este caso la policía no, pero la triangulación de la ubicación, lo que permitió llegar directamente a la posición de estas personas extraviadas, fue la tecnología que habíamos desarrollado. Entonces, eso nos ha pasado anteriormente, situaciones similares, y también tiempos de respuesta mucho menores. Hay clientes que refieren que bajaron en un 60-70% el tiempo de respuesta desde que la alerta se recibe al teléfono hasta que el camión, o el camión de bombero, el carro bombero, pisa la calle o pisa la platabanda saliendo de la estación. Y esos minutos, que pueden ser 3, 2 minutos, suena poco, pero cuando estás frente a una emergencia, tu hijo está herido en un accidente de tránsito, son minutos extremadamente extensos y relevantes para que se puedan salvar vidas. Así es, son muy valiosos. Son minutos muy valiosos. Aquí es una carrera en contra del tiempo. Así es. Yo recientemente estuve en Antofagasta y estando allá me tocó el suceso del terremoto que hubo en Rusia y que finalmente hubo una alerta de tsunami para el país. Recuerdo claramente que al mediodía de esa tarde sonó el celular, sonaron todos los celulares que habían alrededor mío. Era un ruido bastante alarmante y evidentemente nos decían que teníamos que evacuar. Y volvió a sonar en la noche un par de veces más. ¿Qué relación tienen ustedes con ese tipo de alarmas? A ver, efectivamente es una alarma pública masiva que viene por un tema de triangulación de antenas de celular. Lo que nosotros hacemos, y de hecho la Oficina Nacional de Emergencia, el Servicio Nacional Senapred hoy día, es cliente de Viper, porque si bien tiene un servicio de broadcast por celular, que es lo que recibiste tú, la alerta SAE en tu celular, que es muy masivo, pero a las autoridades a lo largo de todo el país se les informó de esta alerta de tsunami, se les recordó la instrucción que hay de qué ejecutar frente a esta alerta de tsunami, se le hizo seguimiento al cumplimiento de ciertas tareas y ciertos procedimientos que hay que ejecutar a nivel nacional, desde la oficina que está acá en el centro, en Santiago, a través de Viper. Porque una de estas soluciones, yo te decía que tenemos el CAD para despacho de vehículos y un sistema de ejecución de planes de emergencia. Ok, ejecución de planes de emergencia, ok. Exacto, entonces hay un plan previsto de qué hacer, en este caso, Senapred, también Cernagiomin, también algunas mineras, alguna línea aérea que es cliente nuestro, que tiene preestablecido qué hacer frente a casos de emergencia. ¿Qué hacer y quiénes tienen que actuar, verdad? Qué comunicarles, qué tareas asignarles, qué tareas de hacerle seguimiento. Todo eso está escrito. Todo lo que normalmente está escrito en un Word, en un PDF guardado en el computador o en un escritorio en tu oficina. Ajá. y que está tan actualizado como la última vez que lo imprimieron. Tal cual. Ahora se actualiza en nuestra plataforma. Ok. Entonces, se activó la alerta incluía la alerta masiva a la población, pero internamente las autoridades que Senapred determinaba que tiene que enterarse de más información, quizás con otro mensaje, quizás con otra instrucción de qué ejecutar, lo hace a través de Viper. Y a eso también tienen acceso nuestros clientes empresas, universidades, bancos para continuidad operacional, líneas aéreas, cualquier institución, organización
que tenga un plan de emergencia para reaccionar a incendios, terremotos, accidentes, terrorismo, robo, y que hoy día lo tenga en un papel, el proceso de digitalización pasa por un MNS, que es la solución que nosotros desarrollamos y que ocupamos el teléfono como un canal más de notificación. Porque nosotros hoy día te podemos mandar la notificación de Viper, llamar por teléfono a ti y decirte: hola Juan Carlos, se ha activado la evacuación de este edificio, recuerda que el punto de reunión es la plaza de tal nombre, cuando llegues allá pincha aquí para que el coordinador sepa que tú ya evacuaste, recuerda que tienes que revisar los baños de tu piso, de tu nivel, para verificar, como tú estás entrenado, que no quede nadie, o por el contrario, recuerda que tienes que subir al cuarto piso, ayudarle a tu vecina que tiene dificultad para bajar escalera, para evacuarla. Wow. Desde un condominio, lo más pequeño, hasta una gran organización como puede ser una minera. Wow, me dejas impresionado. Es decir, que tienen todo el plan de emergencia listo a la mano para informarlo en el momento en que se necesita. Sí. Y no dependen de un operador, de alguien que dice: está temblando, vamos a ponernos el chaleco. Tratamos de dejar que el sentido común deja de ser el más común de los sentidos durante una emergencia. Durante una emergencia. Entonces, te llega lo que tienes que hacer durante este incidente. Si bien lo puede activar una persona porque está viendo que hay un desprendimiento de humo en el edificio, en la planta, en el casino, y aprieta el botón que activa ese escenario, o puede ser una activación automática porque hay un detector de humo que detectó esta fuente de riesgo, ¿verdad? Pero todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a comunicar, ya no depende de tu memoria, no depende de la memoria del funcionario que haga lo que se le instruyó hace un año en un simulacro, sino que junto con notificarlo que se activó este escenario de evacuación, por ejemplo en una universidad, imagínate que, ojalá no nos pase, entre una persona armada. Entonces, los americanos lo tienen súper estructurado y hay que decirle a los alumnos que se encierren, que los profesores tomen cierto resguardo. Todos van a correr porque les va a provocar un pánico esta situación. Sí. Pero si te llega la instrucción o te llaman por teléfono y te dicen: calma, se acaba de activar el escenario de prevención por un activador, un disparador activo dentro del campus. Recuerda que tienes que ir a tu sala, cerrar por dentro, y te lo dice alguien porque te está llamando por teléfono, al mismo tiempo te manda un WhatsApp, te manda un SMS y te manda un correo electrónico, de tal manera que sea multicanal, que nadie deje de enterarse porque el teléfono o los canales están con algún tipo de problema. Hay múltiples canales por los cuales te va a llegar la misma información. Entonces, ya sabes qué hacer, haces todo lo que tienes que hacer y te digo también lo que no debes hacer. Increíble. ¿Ok? Entonces, probablemente la activación no la hizo un experto, la hizo el guardia que entró a trabajar a la empresa ayer y que le dijeron: en caso de que entre una persona con un arma, usted apriete aquí. No haga nada más, porque el sistema por detrás sabe lo que hay que hacer. Entonces, el entrenamiento para reaccionar baja al mínimo. Ese ejemplo es maravilloso. Exacto, porque yo no sé, quizás confío en que el guardia, el de siempre, sabe qué hacer en caso de que sienta olor a humo o gas dentro de mi fábrica. Ajá. Pero justo ese día estaba de vacaciones, se enfermó, lo reemplazó alguien nuevo. Nuestra instrucción es: aquí hay una botonera, multibotonera, y dice lo que ve. O sea, veo humo, siento olor a gas, me están entrando a tratar de robar por el portón trasero de la fábrica. Apriete lo que ve. Lo que va a pasar después es que a usted le van a llegar las instrucciones de qué tiene que hacer, a usted, al gerente de la planta, al jefe de seguridad. Si usted tiene proveedores que tienen que venir a ayudarle, porque se quedó encerrada gente en el ascensor, porque hubo un accidente en la escalera mecánica, nosotros vamos a llamar inmediatamente a los proveedores y le vamos a decir: actívense, porque su cliente tiene personas atrapadas en su ascensor en el edificio corporativo de la empresa. ¿Qué tan ajustable es la solución de Viper para las diferentes industrias? Mira, felizmente estas herramientas están súper estructuradas en Estados Unidos, tienen una adopción altísima, de más de un 90%. Acá en Latinoamérica somos mucho más reactivos. ¿Por qué digo esto? Porque las herramientas están muy bien definidas. Nosotros entregamos una caja de herramientas que se puede adaptar a hacer lo que tú quieras. O sea, imagínate, quieres construir una pieza, un dormitorio o un baño, vas a ocupar siempre martillo, clavo, qué sé yo. Estoy haciendo un equivalente. Nosotros también entregamos herramientas de asignación de tareas, convocatoria de comités de emergencia, bibliografía crítica. Entonces, generalmente no nos cuesta mucho adaptarnos a distintas industrias con la misma solución, que no lo he dicho, pero es un SaaS. Es decir, es un software como servicio que está en la nube. Yo habilito un cliente nuevo que es, voy a decir un extremo, un jardín infantil. Y el jardín infantil dice: bueno, quiero avisarle a los padres apoderados que tengo que evacuar el jardín infantil porque hay un desprendimiento de humo, un accidente. Ok, ocupa estas herramientas, cargue la lista de los apoderados y cuando pase el escenario, nosotros lo vamos a llamar en forma masiva, simultánea y selectiva. Pero la misma herramienta la tiene la minera más grande de Chile, en el norte, para avisar si hubo un volcamiento de un camión. Son herramientas.
Cuéntame cómo visualizas a Viper a futuro y sobre todo me interesa mucho saber si han pensado en alguna solución o en algo que pueda apoyar, pero a la persona individual, no a una empresa, no a una institución, no a un gobierno, no a un Estado. Si han pensado en soluciones para personas. Bueno, estamos hoy día desarrollando algunas soluciones para que, basado en inteligencia artificial, la activación de servicios de emergencia sea mucho más sencilla. Le vamos a entregar a nuestros clientes la posibilidad de que abran nuevos canales para que la gente alerte la necesidad de la emergencia y a través de este sistema que está basado en inteligencia artificial, a través de un chat o a través de una llamada telefónica, sea la plataforma nuestra la que transmita la emergencia a la institución que corresponde. Es decir, yo voy a estar conversando de alguna manera con una inteligencia artificial que va a determinar a quién tiene que llamar y qué decir. Sí. ¿Algo como eso? Sí, porque como yo ya no solamente tengo servicios de respuesta institucionales, como bomberos, ambulancias o seguridad ciudadana, sino que además tengo empresas de servicio. Si yo llamo de mi casa y digo, ¿sabes qué? Siento olor a gas, ya no solamente voy a llamar a bomberos, sino que voy a llamar a seguridad ciudadana. Le voy a preguntar, ¿hay personas intoxicadas? Sí, mi hijo está mareado. Voy a llamar a salud, pero al mismo tiempo le voy a preguntar de qué color es el cilindro de gas, de tal color, porque hay distintas empresas, ¿verdad? Como esa empresa es mi cliente, también le voy a avisar a esa empresa. Okay. Entonces va a ser multicanal y multicorporación de respuesta. Pero no es para reemplazar el llamado telefónico, que hoy día es lo más fácil, pero pensemos qué pasa si una persona, por ejemplo, sordomuda. Va a abrir un chat a través de este número y va a poder interactuar con una inteligencia artificial que le va a permitir derivar la emergencia multiinstitucional. O es un turista que habla portugués o que habla inglés y que va a cargar este número de teléfono como un número de emergencias para Chile, esté donde esté Chile, nosotros vamos a direccionar la emergencia al cuerpo de bomberos que atiende esa zona geográfica, a la seguridad ciudadana que atiende esa zona geográfica, y no solamente lo estamos pensando para Chile, sino que ya estamos habilitando nuestro primer plan en Ecuador. Camilo, de verdad que muchas gracias por todo lo que nos estás diciendo, y en el último minutico que me queda, me gustaría que a partir de tu experiencia, de tu conocimiento, de tu bagaje, nos compartas el mejor consejo que puedes entregarle al público. Esta cámara es para ti, es toda tuya, tienes un minuto para ellos. Concentrémonos en el emprendimiento, que es el motivo del podcast, que de verdad que tiene sentido hacer algo que te guste, o sea, trabajar en algo que te guste, como a mí me pasó con los bomberos, algo en que sepas, que conozcas la industria, y este plan de hacer una solución, probarla, desecharla si no funciona, hacer otra, hacer este producto mínimo viable, a nosotros nos permitió muy bien pivotear y enfocarnos en la solución definitiva. Así que parece una regla muy trivial, pero de verdad que da resultado. Así que la mejor suerte a todos los que estén probando, y el emprendimiento es el camino para realizarse como profesional y como persona. Maravilloso, maravilloso. Camilo, muchas gracias por tu tiempo, sobre todo muchas gracias por tu generosidad de compartir con nosotros la experiencia de Viper. Me voy impresionado por lo que consiguieron, pero sobre todo me llevo la gran lección de entender cómo inclusive en un nicho que aparentemente es pequeño se pueden hacer negocios de gran impacto, no solamente a nivel comercial, sino para toda la población, que es lo que están haciendo ustedes con Viper. Muchas gracias por lo que hacen y mucho éxito, que siga creciendo la empresa. Y bueno, llegamos al final del programa. Eso es todo por hoy con ese invitado especialísimo que hemos tenido en el día de hoy. Gracias a ustedes por su compañía y nos vemos en un próximo capítulo de Finanzas a la Carta. Soy tu host, Juan Carlos Cano. Chao, chao.